Gracias por estar con nosotros en estos 2 días de jornada de esta segunda edición del Foro Estatal de Derechos Humanos, Agenda Michoacán 2024. A continuación, tengo el gusto de conducir la siguiente mesa que tiene como tema principal. Okay. Para comenzar, también es importante hacer mención que esta mesa se realiza en el marco del Día Internacional de la Discapacidad y el tema que nos reúne esta tarde es derivado de las estructuras elementales de la discriminación, para lo cual, pues bueno, voy a hacer la presentación y lectura de la reseña de nuestros participantes. Hoy vamos a explorar uno de los temas más complejos y persistentes en la lucha de los derechos humanos, que es la discriminación. A lo largo de esta presentación vamos a desentrañar las estructuras elementales de la discriminación y su impacto en los derechos humanos. Tengo el gusto de presentar esta mañana a la licenciada Yareni Carla Pérez Vega. Ella es activista social y defensora de derechos humanos de las personas con discapacidad. Es impulsora del respeto a la cultura sorda, el respeto a la lengua de señas mexicana, es creadora de una aplicación para enseñanza de lenguaje de señas mexicana a niños preescolares y sus familias. Es creadora de aplicación para bastón sordociegos, creadora de 3 libros de lectoescritura para niños sordos. Actualmente es capacitadora adscrita a la Coordinación de Estudios y Divulgación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Les pido un fuerte aplauso para la licenciada. También se encuentra con nosotros esta mañana Mariana del Carmen Ramírez Duarte, mujer joven activista de 19 años. Ella es activista social en defensa de las personas con discapacidad, es estudiante de la licenciatura en Psicología Educativa, es vicepresidenta y cofundadora de la Fundación de la Cabeza al Cielo AC con sede en Michoacán. Es coordinadora estatal de las personas con discapacidad en la Red Mundial de Jóvenes Políticos Michoacán y del Movimiento Michoacano por la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Cuenta con el Diplomado en Inclusión de Personas con Discapacidad de la CEDH y cursos sobre adultos mayores y los derechos humanos. Se ha destacado como conferencista y tallerista para distintas dependencias públicas y privadas, como BBVA, CEDH, CEDEVI, IJUMICH, Grupo Posadas, etc. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales, ha colaborado como conferencista en el laboratorio Biomarín en distintas ocasiones. Les pido un fuerte aplauso para Mariana del Carmen Ramírez Duarte. También tengo el agrado de presentar a Rocío Negrete García, nacida el 4 de septiembre de 1989 en Morelia, Michoacán. Es una mujer con discapacidad visual de nacimiento que ha superado los obstáculos para salir adelante. Es licenciada en Educación Especial por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, IMCED. Desde 2012 ha trabajado en favor de las personas con discapacidad visual. Ha laborado en el Centro para la Cultura de la Discapacidad como responsable del taller para ciegos y en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Morelia. Como terapista de aprendizaje e instructora de braille, actualmente trabaja en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en la alberca Medallistas Paralímpicos. Rocío es tallerista y conferencista en temas como atención a personas con discapacidad visual, turismo inclusivo, inclusión, sexualidad, mujeres con discapacidad, resiliencia, entre otros. Ha participado en eventos deportivos como las Paralimpiadas Nacionales, ganando 5 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Además, formó parte del segundo Parlamento Juvenil en 2014. Por su trayectoria, ha recibido varios reconocimientos, incluyendo el Premio Estatal al Mérito Juvenil en la categoría de Discapacidad e Integración 2011, la Condecoración al Mérito Juvenil y el Premio Estatal al Mérito para Personas con Discapacidad en 2013. Colabora con asociaciones como la Red Nacional de Ciegos y la Asociación Nacional de Masoterapeutas Ciegos y Débiles Visuales, entre otras. Un fuerte aplauso, por favor. También tengo el gusto de presentar a compañero Alberto Hernández Ramírez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Ha ocupado diversos cargos importantes como secretario particular en la Secretaría de Gobierno de Michoacán, jefe del Departamento de Asuntos Estudiantiles de la misma universidad, regidor del Ayuntamiento de Morelia y director general, fundador del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán. Además, ha sido docente en varias instituciones educativas y ha trabajado incansablemente en pro de la no discriminación, colaborando con sectores vulnerables. Su formación incluye estudios en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y ha sido ponente en temas de derechos humanos, discriminación, violencia, igualdad y equidad. También ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha impartido diplomados y cursos de capacitación. Actualmente está en proceso de titulación en la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Démosle un fuerte aplauso al compañero Alberto Hernández Ramírez. Y ahora también tengo el agrado de presentarles a Guare Rocío Chacín Martínez. Ella tiene 22 años, 32 años, perdón. Estudió la primaria en una escuela especial llamada Luz Alau de Torres Manso. En esta escuela es un CAM que se llama Margarita Gómez Palacios. Estudió para ser auxiliar de educadora. Trabajó en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Trabajas actualmente? Ok, muy bien. Es asistente del director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tiene un programa de entrevistas que se llama Mundo de Guare. El Mundo de Guare. Lo pueden encontrar en las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Del sistema. Da clases de Zumba en un centro de apoyo. Se llama Xanarú. Martes y jueves para jóvenes con síndrome de Down, autismo y déficit de atención. Además de haber estudiado cocina y para estilista. Démosle un fuerte aplauso a Guare Rocío Chacín. Bueno, para comenzar con esta mesa, vamos a mencionar la primera pregunta que va dirigida a la licenciada Yareni Carla Pérez Vega, la cual dice lo siguiente. La pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la educación inclusiva y equitativa en la sociedad actual? Antes de responder, les recordamos a los participantes que tienen hasta 10 minutos para su intervención y posteriormente hasta 5 minutos para complementar las respuestas de otras preguntas. Hola, muy buenas tardes. Bueno. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en este foro tan importante y aún más porque es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Agradezco a Todeumi y formo parte de ella también. Y muchísimas gracias también a mi comunidad sorda por estar aquí, por estar siempre, y a todas las personas con alguna discapacidad. El día de hoy quiero, antes que nada, decirles que existe una ley donde en el artículo 3 menciona y dice que la educación es laica y gratuita. Aquí lo tenemos plasmado también en un papel, en un documento, pero en realidad se está cumpliendo la educación laica y gratuita. Bueno, en este sentido, podemos ver que esta ley ha sido vulnerada para las personas con alguna discapacidad. Aunque aquí tenemos esta ley y habla de la educación. En Michoacán no solamente existe una ley, sino que también hay una convención internacional donde dice en el artículo 24 que las personas con alguna discapacidad deben de no ser discriminado y que se tiene que hablar de la inclusión. Y se los muestro y está aquí bien recalcado y existe una ley y una convención internacional. Mi pregunta día a día es, ¿realmente se está llevando a cabo? No.
es lamentable que se dice que las personas con discapacidad son minoría, pero no se han puesto a pensar que no son minoría, que son mayoría, porque las personas con discapacidad también tienen familia. Ahora, otra cosa, el recurso que se destina a la educación muchas veces se desvía. Quiero comentarles que en Michoacán existen más de 260,000 personas con discapacidad. Realmente esa no es una cifra exacta, pero eso es lo que se menciona. Ahora, hay muchas personas con cualquier discapacidad que se gradúa, pero hay que saber, en mi investigación que hice, no existe una cifra correcta y se dice que solamente es el 0.1% de las personas con discapacidad que se gradúan. Imagínense, más de 260,000 personas y que esto no se puede cumplir. Y entonces, todo pueden pensar o pueden decir las instituciones, bueno, si tienen la beca de bienestar, les voy a decir, reciben 3,100 cada 2 meses, y si es que viene, ¿sí? Son 2 meses 3,100, y para todo se dice que con la beca se paga. La educación es cara. Hay muchas personas que llegan de otros municipios. Yo voy a poner el ejemplo, por ejemplo, Pátzcuaro, Acámbaro, etcétera, que quieren estudiar en una escuela regular, pero nos llegamos a esta barrera también de que no son aceptados por tener una discapacidad. ¿Qué sucede después? Que las personas que viven en el municipio tienen que ir y venir a Morelia, a la capital, para recibir atención educativa. Entonces debemos de reflexionar y debemos de pensar, ¿sí? Yo hice aproximadamente la cuenta de aquí a Pátzcuaro, son 40 pesos, ¿sí? Del transporte, 40 de ida y 40 de venida, que son 80 pesos, más la mamá, que son 160 pesos. Vamos haciendo cuenta. Ustedes, y en una semana ese gasto son 2,500, vaya, ¿no? Pero también tienen que alimentarse, tienen que venirse en una combi. Y entonces, ¿ustedes creen que 3,100 es suficiente para solventar estos gastos? Entonces aquí están esas barreras, ¿no? Educativas. Eso es imposible de poder solucionar esta parte educativa de y para las personas con discapacidad. No existen unas políticas públicas bien hechas para la educación, para las personas con discapacidad. También hay que recordar que existen distintos niveles de discapacidad. Y yo me refiero a los niveles, por ejemplo, ustedes saben que los niños regulares entran al preescolar, al jardín de niños de 3, 4 años, más o menos, ¿sí? Ok, pero las personas con alguna discapacidad, es muy lamentable que no, acceden demasiado tarde, acceden a los 6, 7 años a preescolar. Estoy hablando de preescolar. Y entonces se rezaga ahí la educación. ¿Y cuál es la razón? Porque justamente la familia no está capacitada o porque hay familias que no aceptan tener un hijo o una hija con discapacidad. Ahí es cuando hay un retroceso educativo, ¿sí? Ahora, muchas veces la gente y las instituciones dicen, ¿saben qué? Se van todos a educación especial. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Existen en los municipios personas con alguna discapacidad que no cuentan con esta parte educativa de educación especial y cada quien decide a dónde asistir, a una escuela regular o a una escuela especial. Es un derecho. También las personas con discapacidad tienen sueños,
tienen deseo de ¿qué? De poder acceder a una buena educación. La educación es lo más grande y lo más poderoso que podemos tener para salir adelante. Ahora, también los maestros requieren de capacitación, de una buena enseñanza real, porque los maestros desconocen de la discapacidad. Muchas veces tienen miedo de recibir a una persona con discapacidad. Debemos y deben los maestros y la secretaría hacer un diseño universal real. ¿Para qué y cómo? Para que justamente que antes de recibir a una persona con discapacidad, pues sepan cómo, por qué las personas con discapacidad somos los que tenemos que adaptarnos. No, no es así. El diseño universal es justamente esta parte de organizar, de darles la mejor educación a las personas con alguna discapacidad. Esto es importante. Los ajustes razonables dentro de la educación. Hay que recordar que todas las personas con discapacidad requerimos de distintos diseños universales de ajustes razonables, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy en el caso de las personas sordas. Habemos personas sordas hipoacúsicas que no requieren de un intérprete en lengua de señas. Hay sordos que sí requerimos de intérpretes en lengua de señas. Las personas con síndrome de Down hay que ponerle lectura fácil para que sea bien entendible. Los pictogramas para las personas con autismo, las personas ciegas del braille, la voz. Obviamente, ¿no? O sea, estamos viendo aquí que la educación especial y la escuela regular es muy lamentable que no tiene material correcto para todas las personas con alguna discapacidad. Todos los políticos hablan y dicen que no hay presupuesto o que es complicado o que estos presupuestos van a llegar más adelante y todo el mundo trabaja en un escritorio donde no ven realmente cuál es la necesidad de la parte educativa de las personas con discapacidad. La mejor educación está en España. España es uno de los mejores países que brinda educación a las personas con discapacidad. En España lo primero que hacen es que cuando saben que va a haber una persona con discapacidad, se le prepara a los padres de familia, ¿sí? ¿Y a cuántos años se les empieza a recibir? Desde que nace el bebé con discapacidad. Entonces, el desarrollo cognitivo de la persona con discapacidad es igual a cualquiera y es independiente. ¿Y México? ¿Qué es lo que está haciendo? Y entonces yo creo que lo primero es la unión de todas las personas con discapacidad, que las familias acepten que tienen una persona con discapacidad. Y la siguiente es que los institutos de gobierno deben de brindar lo necesario, los maestros deben de aprender cómo poder dar una mejor calidad educativa a las personas con alguna discapacidad. Ustedes son primero, ¿sí? Y otra de las cosas, la actitud de la gente, la conciencia de la gente que tienen y la voluntad de aprender para ser aceptado. Y poco a poco se van a ir abriendo caminos para que la educación realmente, en vez de una barrera, sea pues un camino abierto. Y pues bueno, poco a poco me gustaría hablar más, pero se me acabó mi tiempo. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Yareli Carla Pérez Vega. Muy importante participación. A continuación vamos a cederle a los participantes de la mesa un tiempo de hasta 5 minutos por si gustan complementar la pregunta. Les vamos a pedir por favor que tratemos de ser breves.
Les repito la pregunta, cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la educación inclusiva y equitativa en la sociedad actual? No sé quién quiera responder de los participantes en la mesa. ¿Sí? Compañero Alberto. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Solo agregar a todo lo bien dicho por compañera Yareni, lo que hace falta, y lo vamos a ver, creo que es la recurrente en todos los temas, lo que hace falta es compromiso, sensibilidad y cumplimiento de las instituciones a la obligación de ser inclusivos. Hay casos de personas, incluso, pues lo voy a decir, no le pedí permiso a compañera Yareni, pero ella misma ha sido discriminada por las instituciones al no poder estar estudiando donde ella pudo elegir. Donde ella eligió no le permitieron, tuvo que buscar opciones. O sea, ahí cabe la frase, lo que ella menciona. No puede ser que las personas nos tengamos que adaptar, y digo las personas en general, no solo las personas con discapacidad, nos tengamos que adaptar a la actitud de las instituciones y no las instituciones cumplir con sus obligaciones. Ese yo creo que es el principal obstáculo para acceder al ejercicio de los derechos. Gracias. Muchas gracias al licenciado Alberto. ¿Alguien más? Okay, gracias. Bueno, a mí me gustaría compartirles una frase. Hace poquito me tocó la fortuna de conocer al doctor Maximus. Él es una persona que hace activismo por allá por África, por las personas con discapacidad. Más que nada porque su familia se complementa con personas con discapacidad. Y nos dio una frase muy sabia, que era el actuamos juntos, actuamos en comunidad y actuamos como comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente las personas con discapacidad tenemos que buscar la accesibilidad de la inclusión, sino también ustedes nos pueden apoyar a que podamos nosotros tener ese derecho del que tenemos. Ahora sí que el hecho de que seamos personas con discapacidad no nos quita que seamos personas. Simplemente tenemos una condición de vida distinta, pero tenemos los mismos derechos que cada uno de los que están aquí. Entonces, así como a mi compañera Yare y así como a mis compañeros que se encuentran aquí, es algo que justamente lo platicaba en la mañana con mi mamá. Nos ven hablando, nos ven alzando la voz, pero en algún momento también afectaron nuestro bienestar emocional. Y es parte de lo que voy a hablar más adelante, porque también somos personas y también hemos sufrido esa discriminación. Y lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es alzar la voz por los que vienen, por los que están y por los que ya no están y no pudieron hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Importantes participaciones del compañero Alberto, de la compañera Mariana. Ya no va a participar nadie más con esta pregunta, ¿verdad? Ok. Pasamos con la segunda pregunta y se la dirigimos a la licenciada Mariana del Carmen Ramírez Duarte. Tiene hasta 10 minutos para responder. Posteriormente, los participantes tendrán hasta 5 minutos para complementar la respuesta. Y la pregunta es, ¿cómo la estigmatización y discriminación social impactan la salud mental y el bienestar emocional de las personas con discapacidad? Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Fundación Tode Umi y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la invitación el día de hoy. Estoy muy contenta de hoy, justamente 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues estar alzando la voz por los derechos de cada uno de nosotros. Y bueno, lamentablemente, la estigmatización y la discriminación social tienen un impacto negativo y profundo en las personas con discapacidad, ya que el hecho de enfrentarse al mundo y a la sociedad que no está empatizada con este sector,
puede generar ciertos problemas de salud en nuestra vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? A mí me gustaría darles un ejemplo de las personas de talla baja. Las personas de talla baja consideramos en muchos aspectos, lo he platicado con compañeros, lo he platicado con padres de personas de talla baja, que somos el sector de discapacidad que al momento de voltearlo a ver, lo primero que se piensa es en burlarse. Somos los que en algún momento, si tú ves a una persona de talla baja, ¿en qué piensas? En un enanito torero, en algún personaje del circo, en algún incluso estandupero, o hay ahorita una persona muy famosa que se viste, creo, del Chavo del Ocho y provoca risa. Entonces, ¿en qué piensan realmente cuando ven a una persona de talla baja? Y pues no, eso no es. Ahora sí que en mi punto personal, a mí no me puede representar esa persona. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que puedo lograr más allá que una risa o que una burla. Yo conozco personas desde que tengo 3 años que son doctores, que son ingenieros, que son abogados, que son licenciados. Afortunadamente tuve el privilegio, porque quiero decirles que el hecho de que nosotros estemos aquí es un privilegio que muchas personas con discapacidad no lo tienen, un privilegio de que nuestras familias decidieron acercarnos a personas iguales a nosotros, con nuestra misma condición, con la preocupación de ¿y qué va a hacer de mi hijo? Y es por eso que hoy estamos aquí, alzando la voz. Pero hay muchas otras personas que no tienen este acercamiento. ¿Y por qué es? Es por la misma estigmatización que ustedes, ahora sí que la sociedad les pone a las personas con discapacidad. ¿A qué voy con esto? En las personas de talla baja hemos notado que la señalización, de manera negativa, obviamente, crea un aislamiento social e incluso tanto en la persona como en su familia. Si a una persona de talla baja la señalas y te burlas de ella, lo más seguro es que sus papás la escondan en su casa y le den una vida en su casa. Y eso realmente no es vida. O sea, nosotros podemos demostrar que podemos seguir adelante. De verdad, no saben cuántos casos conozco, porque son la mayoría, somos pocos los que estamos aquí, que están encerrados en su casa. Y es increíble que una palabra, una risa, una burla pueda llegar a esto. Y gracias a eso, pues existe también en las personas con discapacidad la depresión, la ansiedad, incluso otros trastornos mentales. De verdad es algo muy fuerte hablar de la salud mental de las personas con discapacidad, porque muchas veces las personas no dimensionan lo que provoca una discriminación, no dimensionan lo que provoca una simple señalación. Ya ni siquiera les estoy hablando de que hablen o que le digan algo, del simple señalamiento. Y es algo que a lo mejor ustedes me ven, muchas personas me conocen y me dicen, qué padre que puedas enfrentarte al mundo y que ya no tengas miedo a lo que te digan. Pero si ustedes me conocen realmente, hay muchas veces en las que digo, ay no, y vamos a algún súper y digo, mamá, ¿sabes qué? Mejor bájate tú porque quiero evitarme mis enojos de que los niños me estén volteando a ver o de que las personas se estén burlando de mí. O quiero evitarme el estrés de que me van a señalar y me van a decir mediometro, porque es algo que está pasando en la actualidad. Entonces, yo misma evito esas situaciones para no afectar mi salud emocional. Y eso no está bien. Y yo les estoy hablando desde la perspectiva de las personas de talla baja. Pero también he escuchado, por ejemplo, con las personas con síndrome de Down. Que pasa una persona, me ha tocado salir con personas con síndrome de Down, la verdad. Tengo amigos, tengo a Guare, tengo a Javis, que incluso Javis forma parte de mi equipo de trabajo y hemos salido a ayudar a las personas, porque así como nos ayudan, también nosotros hemos podido ayudar. Hemos ido a asilos, hemos convivido con personas adultas mayores y me ha pasado que voy con Javis y me dicen, mira, parece que van 2 niños juntos.
Digo, ¿por qué? Javis tiene un emprendimiento, Javis ya está con una carrera, yo estoy en curso de una carrera. Somos personas, no somos niños. ¿Por qué nos señalan así? Entonces, obviamente, pues a mí me enoja, pero a Javis le vale, porque ya también es una persona que le vale lo que le digan. Pero en el muy, en el muy, en el muy, en el fondo, le está afectando y afecta su salud emocional. Y la salud emocional es algo muy importante, porque sin salud mental no hay salud. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, licenciada Mariana del Carmen Ramírez Duarte. Leo la pregunta nuevamente para los participantes que quieran complementar. ¿Cómo la estigmatización y discriminación social impactan la salud mental y el bienestar emocional de las personas con discapacidad? ¿Alguno de los participantes quiere hacer uso de la voz? Sí, la licenciada Yareni. Bueno, para poder complementar, la salud mental es una de las cosas más importantes para la vida de las personas con discapacidad. Las personas sordas, quiero decir, ¿cuál es el obstáculo más grande y sobre todo sobre la salud mental? Es que no hay acceso a la comunicación. Y entonces, ¿dónde está nuestra privacidad? Cuando los psicólogos que no saben lengua de señas mexicana, se requiere de un intérprete, o sea, de un tercero. Y entonces, ¿qué sucede? Hay suicidio. Por ejemplo, también las personas con discapacidad, cuando no hay empleo, las personas con discapacidad empiezan a preocuparse de no tener un empleo, de no poder llevar económicamente a su familia para que puedan comer. Entonces, ¿qué sucede? Pues la salud mental está en todo momento, o que también las instituciones no creen en las personas con discapacidad, creen que no lo pueden hacer, que no tienen derecho a tener un puesto. Entonces, ahí es donde recae la salud mental en las personas con discapacidad. Es ahí donde hay un rechazo, es ahí donde las personas con alguna discapacidad requieren justamente de esa atención. Entonces, la obligación del Estado es justamente dar esto, ¿no? La atención de calidad para su salud mental. Es todo. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Yareni, también a la licenciada Mariana del Carmen. Si no hay otra participación de los compañeros de la mesa, vamos a pasar con la tercera pregunta, y esta va dirigida a la licenciada en Educación Especial, Rocío Negrete García. Y la pregunta es: ¿de qué manera la falta de accesibilidad en los espacios públicos y privados afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad y limita su participación social? Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Antes que nada, igual agradezco la oportunidad de estar en este foro. Agradezco que se hagan o que se abran este tipo de espacios. Y recuerdo que hace unos días publicaba en mi Face o compartí en mi Facebook el comentario de una persona con discapacidad, ¿no? Donde decía: ya se llega el 3 de diciembre, ¿a ustedes los están buscando igual que a mí? Porque nada más se llegan estas fechas y todo el mundo quiere hablar de la discapacidad. Todo el mundo quiere hablar de la inclusión, todo el mundo quiere hablar de las barreras, pero se llega octubre, se llega febrero, marzo y a todo el mundo se nos olvidan estos temas. Entonces, es bueno que se hagan estos foros y yo invitaría a esta institución y a muchas otras instituciones más a que este foro se replique durante el transcurso del año, porque discapacidad no solamente se vive el 3 de diciembre. Las personas con discapacidad tenemos la discapacidad todo el año y todo el año necesitamos ajustes razonables, todos los días del año vencemos barreras, entonces es importante que todo el día, todos los días se hablen del tema. Y bueno, ya hablando específicamente sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, hemos de recordar que
el concepto o la definición de personas con discapacidad nos dice que son todas aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que al interactuar con las barreras obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad. ¿De qué nos está hablando este concepto? De que sí es cierto que tenemos, dicen muchos, ¿no?, alguna enfermedad, que tenemos alguna condición distinta, pero que no es eso lo que nos limita. Por eso ya no utilizamos el concepto de discapacitados, porque el concepto de discapacitado nos indica que es limitado por nuestras propias deficiencias. Y nos hemos dado cuenta al correr del tiempo que no es específicamente el no poder ver, el no poder escuchar, el no poder caminar lo que nos limita. Nos limita todo el entorno que tenemos, todas esas barreras que tenemos. ¿Y qué son esas barreras? Pues esos obstáculos que la sociedad nos pone día a día para poder desenvolvernos como cualquier otra persona lo haría. ¿Y de qué barreras hablamos? No hablo solamente de que no hay semáforos sonoros o de que no hay guías podotáctiles o de que no tenemos un intérprete de lengua de señas o de que no hay rampas, sino que todas esas barreras van más allá. No es únicamente el hecho de la infraestructura en los espacios públicos, sino incluso, lo mencionaban ahorita antes que yo, toda esa creencia que se tiene sobre las personas con discapacidad, toda esa parte de que se nos cree inútiles, pobrecitos, y eso lleva a que no podamos crear entornos accesibles. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad no es más que todas esas características que deberían de tener los entornos, los procesos, los productos, los servicios, las comunicaciones, para que todas las personas podamos gozar de ellos. Y pregunto si ustedes creen que en la actualidad todos esos entornos, productos, bienes, servicios y comunicaciones son accesibles para todos. Les comentaba hace un ratito y me decían, te voy a poner donde está tu personificador, ¿no? Y les decía, ¿tiene braille? Porque yo estoy hablando de la accesibilidad y desafortunadamente desde que yo llego a la institución, discúlpenme, pero no es una institución accesible. Si no conocemos los protocolos de atención a personas con discapacidad, no somos accesibles. Y si los queremos disfrazar, tampoco son accesibles. Llego a muchas instituciones y empiezan, hola Rocío, me presento contigo y me llamo Lulú y soy una persona de tez morena, tengo mi nariz chatita, tengo mis ojos grandes. ¿A mí de qué me sirve? ¿Soy una persona ciega total de nacimiento o soy una persona con baja visión de nacimiento? ¿Y yo cómo voy a saber que es una persona con tez morena? De nada me sirven las descripciones. Entonces, pregunto si somos accesibles. ¿Sí? Entonces, sumando todo eso, más esta parte que mencionan o que me preguntan sobre los espacios públicos, pues desafortunadamente en nuestra sociedad creo que estamos muy lejos de la accesibilidad. Todo lo pensamos para un cierto sector de la población, ¿no? Los libros de texto gratuito empezaron a pensarse para personas sin discapacidad. No había libros de texto gratuito en braille. ¿Sí? No sé, vamos a entornos de salud. Igual están pensados para personas sin discapacidad. ¿Y dónde quedamos nosotros? Entonces, ¿cómo nos afecta toda esa falta de accesibilidad? Yo creo que no solamente nos afecta en la parte de la movilidad. No es únicamente el que no me pueda desplazar de un lugar a otro, no es solamente el que no pueda yo acceder a la información o que si tengo que realizar algún proceso del tipo que ustedes gusten, pues que no es accesible, ¿no? En estos tiempos que he tenido oportunidad de asistir a juzgados, al Instituto de la Defensoría Pública y que me dan toda una serie de documentos a firmar y se molestan porque yo les digo, yo no te voy a firmar nada porque el documento no es accesible para mí. Y lejos de que yo no les firme el documento y de que a lo mejor no me entere de lo que dice el documento, lo mencionaban también, o lo que genera en mí cuando yo no puedo acceder a toda esa información. Nos genera
mucha confusión, nos genera estrés, nos genera incluso pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Y la sociedad muy difícilmente se da cuenta de eso. No pasa nada si me estaciono 5 minutos, total, ni quién se vaya a dar cuenta. No pasa nada si las recetas emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el ISSSTE, pues no pasa nada si no están en braille, no pasa nada si no tenemos intérprete de lengua de señas, si no tenemos señalética para personas con discapacidad intelectual, no pasa nada. No los ocupan. Siguen pensando, como comentaba Yareni hace un ratito, que somos minoría. Y aunque así seamos una minoría, somos una minoría que necesita que haya accesibilidad, que necesita que todos esos entornos, productos y servicios no solamente sean accesibles para el resto de la población, sino que sean accesibles para todos. Y por eso hemos tenido que crear toda esta parte de los ajustes razonables, del diseño universal, cuando muchas veces nosotros mismos como personas con discapacidad comentamos, si nos vieran como personas, si siguieran o si creyeran en nosotros que tenemos capacidades y habilidades, yo creo que no estaríamos hablando de que tendríamos que hacer todo inclusivo. Estamos hablando de que ya podríamos decir que es un mundo equitativo donde todos podríamos desempeñarnos en la misma igualdad, en la misma equidad de oportunidades. Entonces, yo creo que lo que nos genera es que la gente, las personas, no nos traten como personas. ¿Por qué? Porque como no tenemos esa accesibilidad y como tenemos dificultades para eso, para el acceso, se nos sigue discriminando y se nos sigue considerando incapaces. Cuando nosotros no, repito, no es el hecho de que no pueda ver, no pueda escuchar, no pueda caminar, es que la sociedad es quien sigue teniendo la gran responsabilidad de esas barreras y de esa falta de oportunidades que tenemos nosotros como personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, licenciada Rocío Negrete García. ¿Alguno de los compañeros de la mesa quieres que le repita la pregunta? Sí, acá, sí, ahorita también. La pregunta es, ¿de qué manera la falta de accesibilidad en los espacios públicos y privados afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad y limita su participación social? Muy bien. Bueno, como mencionaba Rocío, la accesibilidad es una manera en la que las personas con discapacidad podamos vivir de manera independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces, ¿con esto a qué voy? Que la accesibilidad es muy importante para nosotros las personas con discapacidad. Algo que me pasa muy seguido y ya hasta se me está haciendo costumbre, que no debería de serlo, déjenme decirles, ya me han regañado porque no debería de ser costumbre, es que cuando llego a algún lugar y solicito algún escalón universal o algún banquito, que ya es una ley, que ya está en la ley del 2022, me dicen, ¿pero para qué si tú no tienes discapacidad? Me ven y piensan que no tengo una discapacidad, pero realmente sí la tengo, porque no puedo acceder a los lugares ni públicos ni privados de la misma manera en la que lo puede hacer una persona que no la tiene. O en este caso, las personas de talla baja, nombramos a las personas que no tienen talla baja como personas de talla promedio, porque es la estatura promedio en la que ustedes están. Entonces, a mí me encanta, de verdad no saben cómo me encanta poner de ejemplo los bancos. Me encanta quemar a los bancos de que no son accesibles. Muchas veces me ha tocado que agarro una silla y me subo, pero me puedo caer. Afortunadamente siempre voy con mi mamá, pero cuando no voy con una persona y lo hago sola, muchas veces la gente no te ayuda. Son pocas las veces en las que realmente una persona te dice, te puedo apoyar, pero no debería yo de acercar una silla. Debería de haber un escalón para que yo pueda tener ese acceso a lo que yo quiero ahora sí llegar. Entonces, eso me ha pasado muchas veces, o cuando yo tengo mi permiso para estacionarme en el lugar de discapacidad, porque para mí un paso son 3 de una persona, no es cierto, es al revés. Para ustedes un paso, para mí son 3 de una persona de talla promedio. Te lo digo porque esa cuenta la hice justamente con mi papá. Y
obviamente pues los desplazamientos para mí son más cortos y las distancias son más largas. Entonces por eso es que tengo el derecho de ocupar esos lugares de estacionamiento. Y hace poco me pasó que justamente fue a un sector público y les dije, es que me dan permiso para poderme estacionar. Y me tuve que bajar, porque yo no manejo, mamá es la que maneja, me tuve que bajar a pedir autorización, a pasarme hasta adentro. O sea, imagínense cuánto tiempo detuve el tráfico de aquí a que me bajaba y de aquí a que pasaba. Y paso y me dicen, no, es que, ¿para qué si tú no tienes discapacidad? Tú no eres una persona discapacitada. No, déjalo que lo utilice alguien más. Y ahí sí, la verdad, discúlpenme esa persona, yo creo que me agarró en mis 5 minutos, me enojé y le dije, punto número 1, soy una persona de talla baja y se considera una discapacidad desde el 2018 a nivel federal. Punto número 2, no se dice persona discapacitada, se dice persona con discapacidad. O si no, llámame por mi nombre. Y punto número 3, me estás prohibiendo algo de lo que yo tengo derecho a utilizar. Y estás asegurando algo como si tuvieras el mayor conocimiento sobre la discapacidad. Entonces, eso es una falta de respeto. Muchas veces no es solamente un banquito, no es solamente un intérprete, no es solamente el braille, no es solamente eso. Muchas veces va desde la iniciativa que tienen cada uno de ustedes. Entonces, ustedes tienen que tener cierta iniciativa de querer cambiar. Ahora sí que la accesibilidad, que no la hay, como bien lo decía Rocío, no existe accesibilidad para nosotros. Es contaditas las que hay. Les digo, a mí me encanta poner de ejemplo los bancos, las rampas de discapacidad. ¿Alguno de ustedes ha visto, no voy a decir nombres, la rampa de un banco que está en Ventura Puente esquina con Lázaro Cárdenas? Específicamente un banco de color rojo. ¿Cómo está? Efectivamente. Y díganme, ustedes siendo no personas con discapacidad, ¿la pueden subir? ¿Alguno de ustedes lo ha intentado hacerlo? Efectivamente. ¿Han podido? No. Entonces, imagínense una persona en silla de ruedas, ¿realmente creen que pueda subir esa rampa? Pero ya puse la rampa, ya cumplí. Entonces, algo que decía, ¿es una simulación o no lo es? Entonces, se los dejo de tarea. Chequen las rampas, de verdad. Chequen cada una de las rampas para que ustedes me digan qué tan accesible es. Los que puedan, pónganse de rodillas en un lugar público y vean qué tan accesible se vuelve para las personas de talla baja. Se los dejo de tarea, ¿eh? No se les vaya a olvidar, porque luego se les olvida y es como bien dice Rosy, esto se queda nomás porque es el 3 de diciembre, pero no. Nosotros tenemos la discapacidad todos los días de nuestra vida. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mariana del Carmen Ramírez. Continuamos con esta mesa de estructuras elementales de la discriminación. En este momento le toca la participación al compañero Alberto Hernández Ramírez. Y la pregunta es, ¿qué cambios legislativos y políticas públicas son necesarias para garantizar los derechos humanos y la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad? Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar con ustedes hoy, saludarlos, agradecer y reconocer sobre todo el esfuerzo realizado por las asociaciones civiles, las organizaciones sociales que integran Todeumi, de la cual formamos parte también, orgullosamente, para generar estos foros, estos espacios. Hacen falta, igual es a lo mejor una fijación o me equivoco en mi apreciación, pero han disminuido este tipo de espacios de unos años a la fecha. Este tipo de espacios de reflexión, de sensibilización, de información, han ido disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que se está perdiendo el compromiso social y del Estado para resolver problemas como estos que hoy comentamos aquí. Entonces, a mí me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Más que una disertación, una ponencia, es reflexionar
sobre qué tanto hemos avanzado y qué nos hace falta. Y ya de las participaciones que han hecho mis compañeras, por cierto, me siento afortunado de estar entre puras damas, es un privilegio. Las reflexiones que han hecho y los datos que han manejado, de verdad que nos dan la noción, nos dicen cómo estamos. Y para empezar con la pregunta, o la respuesta a la pregunta, pues decir que qué bueno que hay este espacio y qué bueno que se va a decir o se está diciendo qué tenemos y qué nos falta. Tenemos en nuestro país una legislación buena, vamos a llamarle buena, ¿sí? Tenemos las resoluciones del más alto tribunal de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha emitido un sinfín de jurisprudencias, de recomendaciones, de resoluciones en cuanto al tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Es diverso y muy rico jurídicamente. Entonces, tenemos también normatividad, bastante normatividad, que yo considero que si esta normatividad, la legislación existente, se estuviese cumpliendo, no estaríamos señalando tantas y tantas dificultades para la inclusión de las personas con discapacidad en la vida social. No estaríamos hablando de tantos problemas, de tantos obstáculos que se nos pone a las personas con discapacidad para poder desarrollarnos de manera adecuada y de manera óptima y libre, si toda esa legislación, repito, se estuviese cumpliendo. Y tenemos, por ejemplo, la ley federal para prevenir la discriminación. Muy buena ley. De esa misma ley tenemos la propia en el Estado. Tenemos la ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia, que por cierto fue impulsada por liderazgos de Todeumi. Aquí está la compañera Cristina, aquí está Pedro y algunos otros compañeros que han sido impulsores de esas leyes, de esas normas. Tenemos en Michoacán el consejo que debe ejecutar esa ley. Tenemos a nivel nacional el CONAPRED, que debe ejecutar la aplicación de esa ley. Tenemos a nivel federal la Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y la tenemos en Michoacán. Pregunto, ¿alguien de ustedes ha leído la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad? ¿Alguien le ha echado un vistazo? Sí, compañera lo ha hecho, pero bueno, no todos lo hemos visto. Pero yo sostengo que si esa normatividad, esa ley, solo esa ley, se estuviese ya cumpliendo de que fue creada a la fecha, conforme a lo que manda esa ley, se estuviese cumpliendo ya solo el 50%. Llevamos de 2014 que se modificó la ley, se derogó la primera ley en 2014, la primera ley para la inclusión de personas con discapacidad, que fue aprobada en 2004, se derogó en 2014 y se actualizó. Del 2014 a la fecha, la propia ley establece términos, plazos para que las instancias, los organismos, el Estado mismo lleve a cabo acciones tendientes a la inclusión. Por eso digo yo, considerando los propios términos de la ley,
si tuviésemos un avance, un cumplimiento del 50%, estaríamos hablando de un Estado totalmente incluyente. De verdad. Sí, pero pues la finalidad de esa ley, para empezar, yo pregunto a ustedes, ¿se está cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo con el objetivo de esa ley? Bueno, ustedes lo perciben, imagínense los que lo vivimos a diario, las barreras, los obstáculos que existen, no solo físicos, sino de actitud de las personas. Y las personas pues son funcionarios o son ciudadanos comunes que van al súper, al estacionamiento del súper, o que van al banco y te bloquean la rampa o el cajón de estacionamiento. Pues todos. O sea, no estamos cumpliendo ni siquiera por obligación, menos por sensibilización. ¿Sí? No estamos cumpliendo. Entonces, aquí, ¿qué cabe señalar? Que tenemos legislación y tenemos obligaciones para que se cumpla esa legislación, pero no se está cumpliendo. ¿Qué nos haría falta en materia de legislación entonces? Una ley que obligue a cumplir la ley. Pregunto. Imagínense la situación en la que nos encontramos. Hay tribunales, hay instancias para hacerla valer y no se puede. Yo le pediría, lo dejaría como una petición a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no sé qué otras instancias o entes públicos estén aquí con esa posibilidad, pero solicitar al gobierno del Estado, al Congreso del Estado, a los ayuntamientos, a la Fiscalía. Híjoles, por cierto, yo he ido varias veces a la Fiscalía y hay muy buena voluntad de los titulares, pero no se ve reflejada en los hechos. Preguntarle a todas las instituciones, porque todas tienen obligaciones de acuerdo a la ley estatal para la inclusión de personas con discapacidad, que nos presenten el informe del avance de lo mandatado en esta ley. ¿Cuáles son los avances? ¿Cómo han avanzado? ¿Hasta dónde va la ejecución de esa ley? ¿Sí? Por ejemplo, en el transporte público, le da esa ley 180 días, si no mal recuerdo. Déjenme, para no echarles mentiras, déjenme consulto el acordeón, porque establece plazos muy precisos para llevar a cabo acciones muy concretas de ejecución de lo que mandata la norma, ¿sí? Y dice, por ejemplo, el artículo 60 de la ley, dice que el servicio público concesionado de transporte colectivo de pasajeros deberá contar con un mínimo de 2 asientos preferenciales para personas con discapacidad. Muchos o todos casi hacemos uso del servicio público. Los camiones, las combis, traen esos 2 asientos. Pues incluso en el lugar, yo ya pagué por mi lugar y ella subió después. Exacto. Y dice además que el 10% de las unidades del servicio público concesionado de transporte colectivo de pasajeros deberán contar con elevador y al menos 2 lugares amplios seguros para el acceso de personas con discapacidad. ¿Los tenemos?
Pues no hay. Entonces, no se está cumpliendo con la normatividad, ni mínimamente. O sea, la norma dice que debe, para extenderse una concesión, deberá sujetarse a esa condición. Y esa condición debe operar también para las constructoras, los fraccionadores. Del 2014 para acá, todos debieran considerar los espacios de inclusión, accesibilidad y movilidad. Y no las hay. Entonces, no estamos necesitando más legislación. Por lo pronto, ya nos damos por bien servidos que cumplan la que existe. Que la cumplan, ¿sí? Que haya presupuestos incluyentes, porque por eso no se cumple la ley, porque los presupuestos no contemplan acciones ni gasto para estas cosas, ¿sí? Se considera que son cosas que ahí pueden esperar. Lo urgente es hacer un puente con un puente elevado, escaleras y ya. Lo urgente es construir otras cosas donde no va la inclusión considerada. Entonces, lo que se ocupa es responsabilidad, compromiso social y de la sociedad, empatía para con este tema. Yo lo dejaría hasta ahí porque pues el tiempo ya se me acabó, pero bueno, solo reflexionar en algunas otras así muy brevemente. Acciones afirmativas en el tema político. Las acciones afirmativas en el tema político, los menos incluyentes son los partidos políticos. Los que menos son incluyentes y menos sensibles son los partidos políticos. Entonces hay que hacerlos que sean sensibles. Hay que legislar en materia de las acciones afirmativas para que no sean llamadas a misa, para que sean obligaciones muy concretas y se cumplan. Porque eso de que hay quienes se hacen pasar por personas de la diversidad sexual o personas con discapacidad sin tenerla, pues es una gandalle, por no decirle de otra manera, ¿verdad? Entonces se ocupa ser muy puntuales en legislar en esa parte. Ojalá que los diputados tomen medidas en ese aspecto. Y pues básicamente yo ahí lo dejo. Creo que el espacio es corto, pero muy bueno para por lo menos darnos una sacudida. Y proponer también que asumamos acciones en cuanto a los eventos. Deben ser eventos incluyentes. Yo recuerdo que hace unos años todavía se consideraban los eventos públicos la primera fila para las personas con silla de ruedas. Entonces nos hace falta todavía. Hay que seguir. El compañero de la silla de ruedas, que por cierto le pedí que nos acompañara, está hasta atrás. Está hasta atrás el compañero. Entonces muchas gracias, Luis, por venir. Gracias. Muchas gracias, maestro Alberto Hernández Ramírez. ¿Alguna de las participantes quiere complementar la pregunta? ¿Sí? Muy bien, Mariana del Carmen. A mí nada más me gustaría preguntarle al público, ¿también pueden responder los que están allá afuera? Creo que hay gente allá afuera. Espero, si no le estoy hablando al aire. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la multa en peso mexicano por estacionarse en un lugar de discapacidad? La ley la marca, sí la hay, pero no se aplica. Pero ¿alguien sabe cuál es? Grúa pequeñita que debes de tener dentro de la placa, no nada más la categoría. Claro. Y es una placa de discapacidad. Esta, la multa es 3,733 pesos mexicanos. Yo creo que a la gente le sobra el dinero. Porque les encanta estacionarse en el lugar de discapacidad. Pero ¿qué pasa? Que no aplican esas multas. No las aplican. Es que nada más voy un ratito. Es que soy una persona que no puede caminar 3 pasos más. Me ha pasado muchas veces que lo escucho, de verdad. Y yo de verdad aprecio mucho a los adultos mayores. Los quiero con todo mi corazón y más porque a mis abuelos los amaba, y me encantaba salir con ellos.
pero no saben cuántas personas me he topado, personas que no son adultos mayores, que van con adultos mayores y me dicen, no, es que traigo a mi papá que es adulto mayor y el papá no se va a bajar. Me pasa mucho en los supermercados. Le digo, bueno, pues lo traes ahí, pero dale el espacio a una persona con discapacidad que se va a bajar a surtir su despensa. Entonces, es algo increíble. Y sí, efectivamente, muchas veces se aplica y muchas otras veces no se aplica ese cobro que nos hacen. Entonces, como bien lo mencionaba mi compañero Alberto, leyes ya hay. Afortunadamente, tenemos leyes que nos respaldan. ¿Qué nos hace falta? Que se cumplan esas leyes y que las autoridades correspondientes hagan realmente la labor como debe de ser. Y obviamente, pues que se capaciten en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y no solo de las personas con discapacidad, de todas las personas en general. Pero pues ahorita hablamos de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Mariana. Yo. Sí, adelante. Sí, ok, nada más para agregar un poquito, quiero hablar primeramente de establecer sistemas de monitoreo y evaluación, sobre todo para asegurar las leyes y las políticas implementadas. Y por otra parte también se deben cambiar las legislaciones para las políticas públicas, para eliminar esas barreras y derribar esas brechas de desigualdad cultural en la justicia y así tener igualdad en oportunidades para las personas con discapacidad o sin. Se deben ir adecuando estas leyes para las personas con discapacidad y debe haber representación en políticas públicas para poder corregir e ir cambiando un poco, nada más. Muchas gracias. Es muy valiosa su participación y sus contribuciones a esta pregunta, a este tema. Y a continuación, le toca el turno a nuestra compañera María Rocío Chacín Martínez y a ella le haré la pregunta que dice: ¿qué desafíos enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral y cómo pueden ser abordados para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Rocío Chacín Martínez. Trabajo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tengo estas preguntas muy leves. Para no dar la historia. Dice, en esta tarde saludo a todas y a todos. Agradezco a los organizadores, a la Convención Estatal de Derechos Humanos por invitarme a participar en este Foro Estatal de los Derechos Humanos. Agenda Michoacán 2024 para hablar sobre el derecho de las personas con discapacidad en el campo laboral y a las dificultades que estaremos en este campo. Los problemas a los que nos enfrentamos, que hay discriminación y prejuicios. Por ejemplo, las personas que tienen su mente idea para que una persona atiende a una ventanilla o que buscan información, deben de ser a las secretarías con discapacidad, haciendo el trabajo de ese trabajo. Piensan que eso no está bien, ¿sí? Hay una discriminación que es directa, no se nota mucho. Por ejemplo,
a poner a la persona con discapacidad en el último rincón de la oficina para que no lo vea, o a la otra, que se nota menos. Por ejemplo, ponerle muchas horas de trabajo sin darle ratos para descansar. Muchas veces hay un trato injusto, lo que hace que se nos baje la autoestima y que por el estrés tengamos reflujo, dolores de cabeza o mareos. También puede pasar que la preocupación con discapacidad, si tenga trabajo, pero sin vacaciones o ganando menos que las otras personas o sin derecho al seguro social. Afortunadamente, a los perjuicios van disminuyendo y actualmente hay más apoyo a la gente que más sensible, aunque falta falta mucho todavía a que trabajar en eso, ¿no? Los trabajos deberían adaptarse a las personas con discapacidad y no las otras personas a los empleos. Hay muchas barreras sociales que hacen difícil a la participación de las personas con discapacidad de la sociedad. Es necesario romper barreras, dando más oportunidades de empleo, apoyarlas para que encuentren un trabajo, por ejemplo, dando cursos y capacitaciones y becas para tomar esos cursos. Yo actualmente trabajo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y gozo con el apoyo con el director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con el licenciado Sergio Pimentel Mendoza y cariño. Mis compañeros del Sistema Michoacano de Radio y Televisión me quieren mucho, son amables conmigo. Agradezco al director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Sergio Pimentel Mendoza, y a la señora Grisel Tello Pimentel, presidenta del DIF Michoacán. Me han apoyado en el desarrollo de mis actividades. Gracias por su atención. Pregunta, en algunas escuelas los directores no aceptan personas con discapacidad a pesar de ser de la SEP y de que hablan de ellos, aún no lo acepta. Yo conozco una anécdota de una niña que tiene un síndrome de Down. Ella se llama Camila. Era mi vecina. Cuando yo estuve en la secundaria, en la escuela también es de la SEP. No nos bastaban los baños y eso era un problema, ¿sí? Teníamos que ir al baño, al jardín de la escuela. Esas son las preguntas de los compañeros que están aquí. Muchas gracias por su atención. Ya se acabó el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias por la importante participación. ¿Alguno de las participantes, el compañero participante, quiere complementar la pregunta? ¿Sí? Repito, la pregunta es: ¿qué desafíos enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral y cómo pueden ser abordados para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades? Bueno, simplemente nada más para complementar lo que mi compañera Guare acaba de decir, muy acertada. Pues simplemente decir que existe una ley donde mencionaba que el 3% de las personas con discapacidad debe ser empleada, pero sin embargo hace muy poco se acaba de legislar y que es el 5% de las personas con discapacidad. Si no se cumple el 3, menos el 5. Entonces creo importante seguir luchando. Y lo que decía mi compañera Guare, muy cierto, o sea, cómo a las personas con discapacidad en el empleo se les paga poco, no tienen los mismos derechos que los demás, solamente eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nayareni. ¿Alguien más desea complementar la respuesta? Bueno, es importante que tengamos también en cuenta lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Todos estos prejuicios que se tienen en cuanto a las personas con discapacidad hace que sea grande la falta de oportunidades laborales. Si se nos sigue creyendo como personas incapaces, como personas que ni podemos estudiar, ni podemos hacer nada, muy difícilmente se van a generar empleos para personas con discapacidad. Y es una realidad que si no tenemos esas oportunidades educativas que mencionaba Yareni en un inicio, muy difícilmente nos podemos capacitar para poder desempeñar un trabajo. Y es tanta la necesidad que se tiene por parte del colectivo de personas con discapacidad para trabajar, que también a veces caemos en esta parte, ¿no? De que nos preguntan ¿de qué quieres trabajar? Y nosotros en ese afán de querer ser independientes, de tener un ingreso que nos permita solventar nuestros gastos, decimos quiero trabajar de lo que sea, ¿no? Y muchas veces las empresas, las instituciones se aprovechan de eso y ponen a personas con discapacidad a trabajar incluso en cosas que a lo mejor ni siquiera pueden hacer, para decir yo lo quise contratar, yo quise generar esas oportunidades, pero él no puede, ¿no? He ido a ferias del empleo donde dicen, sí tengo empleo, pero es de chofer. Sí, seguramente una persona ciega va a trabajar de chofer, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que estamos mal, donde ni siquiera se hacen, ni siquiera se abren espacios donde nos puedan poner a prueba y decir, bueno, a lo mejor no sé si puedo, a lo mejor no sé si el lugar sea adecuado para ti, pero vamos a intentarlo, ¿no? Que nos den esa oportunidad cuando menos de ponernos a prueba y demostrar que realmente podemos cumplir con un trabajo, con un horario laboral como cualquier otra persona, siempre y cuando existan esas condiciones para que lo podamos hacer como cualquier otra persona. Muchas gracias. Yo aquí nada más me gustaría... Me gustaría compartirles algo. Incluso existe la misma discriminación laboral entre los distintos tipos de discapacidad que hay. Les voy a dar un ejemplo. Algo que me ha tocado escuchar, no me ha tocado vivirlo, pero me ha tocado escuchar, es: voy a contratar a una persona con síndrome de Down, pero tengo también una persona con discapacidad auditiva o una persona sorda. Pero es que si contrato a la persona sorda, tengo que de ley también contratar a un intérprete, porque yo no sé lengua de señas. Entonces ahí ya son 2 sueldos. Entonces, no, mejor me quedo con una persona con discapacidad o con síndrome de Down. Ah, pero resulta que el trabajo pues era para una persona con discapacidad auditiva, pero no pueden pagar el sueldo de 2. Eso dice en este caso la persona que te está contratando. Entonces, también existe la discriminación entre los distintos tipos de discapacidad. Existe, por ejemplo,
me están buscando para un empleo a mí, persona de talla baja, pero es para ser cargador del mercado de abastos. Realmente no lo puedo hacer. Pero esa empresa tiene la iniciativa de contratarte, lo tiene. O sea, yo te estoy queriendo contratar, tú eres la que no quiere trabajar. Realmente no quiero trabajar o no puedo trabajar. Tampoco puedo sobrepasar mis habilidades. O sea, yo no puedo cargar una caja. Si de por sí nunca he cargado un garrafón en mi vida, jamás, porque no puedo, no es por otra cosa de que no quiera, no puedo. Me puedo lastimar la columna y a mis 19 años me puedo quedar en silla de ruedas. Y no se trata de eso. Entonces, sí es algo que tenemos que trabajar, el tema de lo laboral, porque como bien lo decía Yare, ahorita ya es el 5% de tu trabajo. ¿Cómo les explico? El 5% de la empresa tiene que ser personas con discapacidad. Quiero preguntarles, ¿las empresas realmente tienen personas con discapacidad trabajando? Son contadas. Si acaso una o dos personas en todo su equipo de trabajo. Y pues aquí vemos grandes talentos laborales que les pueden servir esas empresas. ¿Y por qué no las tienen? Porque no quieren. Realmente no es porque no puedan, porque de que se puede, se puede. Entonces, y bien, hay una frase que nosotros las personas con discapacidad utilizamos mucho y yo creo que todos la han escuchado, la de nada de nosotros sin nosotros. También los quiero invitar de que aprovechen, tenemos un diplomado aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la discapacidad, en el cual pueden acercarse a este diplomado, es gratuito, si no me equivoco, son pocas horas y pueden tener el acceso para conocer sobre la discapacidad. Entonces, si realmente quieren conocer, hay muchísima información actualmente. Nada más si chequen que la información esté bien. Entonces, guíense con las personas expertas en el tema. Y pues nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a los participantes, a nuestro compañero participante. No cabe duda que estereotipos y prejuicios, discriminación institucional, violencia y acoso, exclusión y marginación, la violación del derecho a la igualdad, la limitación a acceso a servicios y oportunidades, daño psicológico y emocional, son parte de la estructura elemental de patrones y mecanismos que perpetúan la discriminación en la sociedad. Por lo tanto, es un tema complejo y multifacético que requiere una comprensión profunda de sus estructuras elementales y su impacto en los derechos humanos. Es fundamental que trabajemos juntos para desmantelar estas estructuras y promover una sociedad más justa y equitativa para todos. En este día 3 de diciembre, en el Marco Internacional de las Personas con Discapacidad, agradezco a nuestras participantes, a nuestro participante, por su voz, por sus planteamientos y agradezco también la atención de nuestros asistentes. Muchas gracias. Gracias. Me voy a permitir leer los reconocimientos a los ponentes. Muchas gracias. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Alberto Hernández Ramírez por su participación en la mesa Nada sin nosotras y nosotros, sin nosotros y nosotras. Estructuras elementales de la discriminación, que tuvo verificativo el día 3 de diciembre de la presente anualidad en el marco de la segunda edición del Foro Estatal por los Derechos Humanos, Agenda Michoacán 2024, con fecha 3 de diciembre del 2024. Lo firma el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Asimismo, a Yareni Carla Pérez Vega. a Mariana del Carmen Ramírez Duarte.
También a Rocío Negrete García. Aguare Rocío Chacín Martínez. Y por último, a Eduardo Reyes Jerónimo. Agradecemos la participación de esta nutrida mesa y los invitamos a tomar parte de este foro para continuar con él. Si nos regalan unos minutos para que hagan la toma de la foto oficial, gracias. En la parte de abajo para que todos... ¿Por dónde me paso? Por acá, mira. Estás con cuidado nada más con el cable. Si quieres te ayudo, yo te lo paso ahorita. No te preocupes, te lo paso. Ok. El día de hoy se presentarán las conclusiones de las actividades por parte del compañero Manlio Sebastián Rivadeneira Peña Romano, a quien cedemos el uso de la voz. Sí. Ponle la salida.
A manera de conclusión del presente foro, amablemente solicitamos a las personas integrantes del Presidium nos puedan acompañar para poder dar paso, a la clausura del mismo. Sí, aquí estaba. Ay, la carpeta. Ahí está. Sí, yo creo que sí. Ah, no. Ah, sí, sí, sí. Sí.